Vamos a buscar Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3. ¿Lo tenemos? Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de él, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios se apagara, Jehová llamó a Samuel y respondió: heme aquí. Vamos a orar, vamos a pedir que sea Dios hablándonos en esta tarde. Bendito Dios, amado Padre, que pueda salir de esta tarde de mi boca. Venga de parte suya, Señor. Pido Dios, ayúdanos a aprender, Señor, acerca que cada día, Señor, usted nos está llamando. Cada día está llamando a nuestra atención, Señor. Ayúdanos, Señor, a saber distinguir, Señor, entre tu voz. Quédese con nosotros, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén y amén. Primera de Samuel, hermanos y amigos, nos muestra algo muy claro. Dios habla, pero no todos escuchan. Dios llama, pero no todos responden a bien. El problema no es que Dios está en silencio. El problema es que muchos tienen oídos llenos de ruido. En ese momento, cuando estaba sucediendo esto, dice su palabra que había un decaimiento espiritual del pueblo de Israel. ¿Y por qué había un decaimiento? Porque la palabra de Dios, la mayoría de personas no la querían escuchar, porque las personas no estaban atentos a la voz de Dios. En el capítulo 2 vamos a ver acerca de un personaje. Ese personaje no lo vamos a buscar, solo vamos a ir a algunos versículos. Era Elí. Elí era el sacerdote y él tenía dos hijos que se llamaban Ofni y Finees. Estos dos eran sacerdotes, eran los encargados de administrar todo lo que iban a ofrendar. Y esta persona dice que estos, cuando iban a ofrendar, ellos tomaban de la ofrenda para sus propios deleites. Ellos no escuchaban la voz de Dios. Ellos estaban tan distraídos a la voz de Dios que ellos solamente se querían llenar para sí. Y ellos eran los representantes de Dios en ese momento. ¿Se imaginan ustedes estos representantes cómo estaban haciendo ese trabajo? Estaban haciendo mal. Muchos se molestaban cuando ellos llevaban las ofrendas y estos tomaban para ellos y no para el Señor. ¿Qué nos enseña en el capítulo 2? Bueno, nos enseña que nuestro testimonio, hermano, es muy importante. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios esté siempre con ánimo. Para que el pueblo de Dios esté siempre buscándole a Él. Pero ¿cuál es nuestra reacción cuando nosotros nos llaman la atención por aquellas cosas que estamos haciendo mal y que nosotros sabemos que está mal? Muchas veces somos como los niños que corrigen, ¿verdad? Nos ponemos todos bruscos, nos ponemos todos a la defensiva y nosotros comenzamos a hacer, perdónenme, berrinches. Y así somos.
Bueno, se escuchó el ruido, llegó al conocimiento de Elí. Elí les dijo a sus hijos: miren, lo que ustedes están haciendo está mal. Pero los hijos no quisieron escuchar el consejo, la sabiduría del Padre. Hermano, cuando nosotros también el Señor nos está diciendo lo que hoy estás haciendo, lo estás haciendo mal, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es nuestro comportamiento a través del consejo que Dios nos da? Bueno, cada uno de nosotros sabrá. Estos dos, déjenme decirle, Ovni y Fines, ellos dicen que eran hijos de Betiel. ¿Quién era Betiel? Dice que no conocía de Dios. Estos dos no habían conocido a Dios. Estos dos estaban sirviendo, pero no conocían de Dios. Hermano, déjenme decirle con mucha pena, puedo decir que en la Biblia habla acerca de estas dos personas que estaban sirviendo, pero no conocían de Dios. Déjenme decirle que también hay servidores que están aquí, pero aún no conocen. Hay hombres de valores, hombres hablan bien clarito, y muchos decían: aquí está el hermano Roberto, hace muchos años en la iglesia, pero no conocían de Dios. Y muchos hemos pasado en la iglesia, pero no conocemos todavía de Dios. Ahora vamos a aprender que un joven, un niño, estuvo aprendiendo a través de la vida de Elí. Y hoy si nos vamos al capítulo 3, dice: el joven Samuel, verso 1, ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Qué estaba haciendo Samuel? Bueno, estaba sirviendo a Dios a través de Elí. Es que a pesar de que los hijos de Elí, a pesar de que estos dos hijos rebeldes hacían las cosas mal, dice que él estaba cerca del arca del pacto. ¿Y el arca del pacto qué significaba? La presencia de Dios. Entonces, Samuel tenía hambre de conocer a Dios, de estar cerca de Dios. Hermanos, cuando nosotros estamos cerca de Dios, indudablemente va a venir mucha sabiduría para nuestra vida. ¿Y cómo yo voy a tener sabiduría? ¿Cómo yo voy a conocer los consejos de Dios si no estoy cerca de Dios? Si no estoy aprendiendo de su palabra, si no voy a la palabra de Dios, ¿cómo yo voy a conocer qué es lo que Dios tiene para mí? Samuel dice que estaba cerquita de la presencia de Dios. Bueno, vamos a aprender 3 puntos muy importantes. Y el primero es: Dios sigue hablando aún en tiempos oscuros. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero en los momentos difíciles, en los momentos donde nosotros creemos que no hay salida, ahí está Dios hablando a nuestra vida. Veamos qué dice el versículo 3, capítulo 3, versículo 3. Samuel dice: estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, momento ahí. Bueno, ¿qué quiere decir esto de que antes que la lámpara de Dios fuese apagada? Como ustedes vieron en el versículo 1, dice que la palabra de Dios en ese momento se estaba escaseando. Prácticamente ya nadie quería escuchar de Dios, ya nadie quería saber quién era Dios. A muchos se les había olvidado cuántos milagros Dios había hecho en sus vidas. El pueblo de Israel no se estaba acordando de todas las cosas que Dios había hecho en sus vidas. ¿Y qué dice aquí? La palabra de Dios estaba escaseando. En el versículo 3 dice: antes que la palabra de Dios fuese apagada. Los momentos difíciles, los momentos donde nosotros creemos que ya no hay salida, aparece Dios. Y aquí, como aparece Dios, a través de un pueblo. Miren, hay un verso precioso que dice que nadie tenga un proverbio que habla acerca del pobre, nadie lo vea como menosprecio. Hermano, Dios siempre quiere trabajar con nosotros. Dios siempre quiere trabajar con nosotros. De tales es el reino de los cielos. Pero muchas veces nosotros
como adultos creemos que ya la sabemos todo y que los jóvenes no nos van a enseñar. Indudablemente Dios va a utilizar al que Él quiere utilizar. En ese momento dice, la palabra de Dios se espaciaba. Pero antes de eso dice, apareció Dios. ¿Cómo apareció? Bueno, veamos. Cuando la fe de muchos de los israelitas, cuando la fe de aquellos grandes conocedores de la palabra se estaba apagando, Dios dijo, bueno, es momento de un nuevo llamado de atención. Cuando la fe de otros hermanos se apaga, Dios busca a alguien que todavía esté despierto. Veamos cómo le habló Dios a ese pueblo. Jehová, versículo 4, Jehová dice, llamó a Samuel y respondió. ¿Cómo respondió? Heme aquí. Y corriendo luego, ¿a quién fue? A Elí. Un momento hacia ahí. Muchas veces Dios nos está llamando y Dios nos habla. Como le decía yo cuando estaba saludando, Dios nos habla en la madrugada cuando usted tiene quizás de ir al baño y usted no se puede dormir y usted está ahí y dice, lo primero que usted dice es, bueno, me ha dado el sueño, no puedo dormir. Hermano, es Dios tratando de llamar su atención. Y nosotros, como Samuel, corremos a lugares equivocados. Dice que cuando el Señor le llamó, salió corriendo para otro lado. Cuando Dios nos pone, hermanos, ideas, cuando nos pone planes, cuando nos pone metas, cuando nos pone propósitos, muchas veces nosotros corremos al lugar equivocado. Pero a pesar de todo eso, el Señor nos sigue llamando una y otra vez. Veamos qué pasó más adelante. Y corriendo luego allí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Nuevamente el Señor le llamó y él volvió al lugar equivocado. Cuando nosotros escuchamos que Dios nos está llamando, ¿para dónde estamos siendo obedientes a Dios o no le estamos haciendo caso? Hay una historia que ustedes ya la conocen, cuando el Señor les permitió a dos personajes que cada uno de nosotros conocemos allá en el Edén. El Señor les habló y les dijo de que ellos no tenían que comer de un fruto. Ese fruto era totalmente prohibido, pero ellos no quisieron escuchar la voz de Dios. Entonces vino alguien, ¿verdad? Dice su palabra, pero muy astuto, y los convenció. Vámonos por favor a Génesis capítulo 3, versículos 1 al 9. Génesis 3 al 9. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la mujer le dijo, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seráis como Dios, y sabiendo el bien y el mal.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Un momento hasta ahí. ¿Qué estaba sucediendo? Bueno, el Señor ya les había hablado. Adán y Eva solo conocían una voz, la voz de Dios. ¿Cuánto conocemos la voz de Dios? ¿Cuánto sabemos que Dios está hablando hasta el día de hoy? No sabemos. ¿Sí? Muchas veces nosotros sabemos, conocemos la voz de Dios. ¿Cómo la conocemos? A través de su palabra, a través de los consejos que Dios nos ha dado. Dice su palabra que meditemos de día, de día y de noche para que todo lo que nosotros hagamos sea de bien y nos vaya bien. Yo creo que todos queremos eso, todos queremos que nos vaya bien, pero viene el consejo, ¿verdad? Que es para que vayan a la iglesia, que vayan a ser los sábados, que vayan a ser los domingos, los amigos, ¿verdad? Para aquellos que vienen a jugar fútbol, perdón, el partido, lo dicen allá afuera, ay, ¿para qué vas a la iglesia? Si ahí solo va a hablar y te tiran un culto y más que qué pasa al frente, no. Y comienzan a decir, y comienzan a criticar. Pero hay personas que les dicen, buscar primeramente las cosas de Dios, y las demás cosas vendrán por añadidura. Ay, a mí sí les gusta, ¿verdad? Cuando nos dicen que busquemos a Dios, ahí no nos gusta. Pero bueno, en ese momento la serpiente le estaba diciendo, mira, no te va a pasar nada, no va a suceder nada, va a estar todo bien, ese fruto es bueno. La mujer dice fue engañada, pero hay una controversia ahí, que quién tiene la culpa, quién no. Bueno, y mi pregunta es, ¿dónde estaba yo? En ese momento, ¿dónde estaba yo? Fíjense que le he puesto el tema de esta tarde. Cuando Dios llama, estás despierto, pues estás en modo avión. Yo no sé cuando a ustedes les llaman del trabajo, cuando de repente ustedes saben que va a haber algo en el trabajo, a eso de las 10 de la mañana, y de repente usted está tan ocupado en la computadora o está haciendo cualquier cosa menos queriendo ir a la reunión, que lo primero que hacen para que no me llame mi jefe, lo voy a poner en modo avión. Distraído en todo el contexto de la empresa, del lugar donde trabajo. En ese momento, Adán también tenía la culpa porque estaba en modo avión. No estaba escuchando la voz de Dios. La mujer, en modo avión, no quería escuchar la palabra de Dios. ¿Qué pasó? Bueno, a través de que ella fue engañada, escuchó más la voz de la serpiente y no la de Dios, dice que tuvieron que pagar las consecuencias. Y es por ello que nosotros también, hermanos, morimos a través de ese pecado. Pero me encanta cómo es Dios. Me encanta que a pesar de que nosotros cometemos errores, que a pesar de que nosotros metemos la pata muchas veces, Dios siempre nos da una nueva oportunidad. Y eso es lo que hizo con Adán. Le dio una nueva oportunidad. Pero hay consecuencias. La mujer dice que iba a dar a luz con dolores muy fuertes. Nosotros como hombres, ¿verdad? Aquellos que les gusta trabajar, dice que tenemos que trabajar para poder vivir. Y todo eso vino por causa de la desobediencia. Porque el Señor les había dicho antes, no vayan a comer eso, no vayan a hacer eso. Muchas veces, hermanos, nosotros escuchamos las voces de allá afuera y no escuchamos la voz de Dios. Dios quiere que pongamos cuidado cuando Él nos habla. Busquemos Amós, por favor. Amós capítulo 8, versículo 11. Amós 8, 11. ¿Lo tenemos? Dice, he aquí viene el día, dice Jehová,
el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino, ¿de qué dice ahí? De oír la palabra. Y en ese momento el pueblo de Israel no quería escuchar la voz de Dios. En ese momento este pueblo estaba tan perturbado, tan distraído, no quería escuchar los consejos de Dios. Hermanos, Dios cada día nos está hablando. Dios a cada momento nos está dando señales para que nosotros le busquemos. Él siempre está presto a llamarnos nuestra atención. Él siempre quiere estar con su oído inclinado a sus peticiones y a las mías. Y mire, cuando uno escucha, yo les hablo del niño, del más pequeño, porque Dios me está enseñando tanto poder. Yo no sé cuántos de los que pasaron cuando estaban los niños pequeñitos, de repente en la noche, medio ruido que el niño hacía, ya estaba ahí de atento a ver qué pasa y qué es lo que te quiere, y no puede hablar y qué es lo que sucede. Así está Dios con nosotros. Así está Él, está presto a sus peticiones, a lo que usted necesita, pero ¿sabe lo que pasa? Se nos olvida que hay Dios. Se nos olvida que está alguien, el cual está con su oído inclinado. En Jeremías capítulo 33, versículo 3, no lo busquen por cuestión de tiempo, dice: clama a mí y yo responderé. Imagínense la promesa que Dios nos da. Pero muchas veces se nos olvida eso, de clamar a Dios. Cuando todo va bien, nosotros estamos bien, pero usted nos olvida de darle gracias a Dios, de decirle cuán bueno es Él. Pero cuando vienen los momentos difíciles, hermanos, no cabemos por querer agradar a Dios. Ahí andamos queriendo hacer algo, te ayudo aquí, yo puedo hacer esto. Hermano, todo tiempo nosotros debemos darle gracias a Dios, porque su palabra dice: clama a mí, yo te voy a responder. En Isaías capítulo 55, versículo 6, dice así, busquémoslo por favor. Isaías 55, verso 6. Lo tenemos y no hay está en la pantalla. Dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Hermano, Dios no busca, ¿verdad? Dios busca su atención. Dios cada día busca su atención. Él quiere conocer sus necesidades. Él quiere ayudarle en cualquier que sea su problema. Él está bien por ahí. Busquémosle, dice su palabra, mientras puede ser hallado. Porque van a venir momentos en los cuales Dios ya no va a estar, ya no va a dejar, y nosotros vamos a tener que, bueno, aquel que se quede, no va a ir, van a venir momentos difíciles. ¿Por qué? Segundo punto, se puede confundir la voz de Dios. Muchas veces nosotros podemos confundir la voz de Dios. El enemigo es el príncipe, el rey del aire. ¿Quién va a poner en su vida unas cosas que van a querer siempre tenerlo engañado? Y ustedes han visto, ¿verdad? Yo no sé cuántos tienen problemas, como yo lo tenía, quizás todavía lo tengo, con la música. Yo no sé cuántos tenían problemas con la música que no es cristiana. Y uno, ¿verdad? Bueno, yo molestaba a un amigo que se llamaba Marco, le decía que cada uno de nosotros tenemos diferentes géneros de música, y este es un género, a otro por aquí le gustaba el rock, a otro le gustaba el rock, a otro le gustaba cosas del mundo, y siempre bromeaba, ¿no? ¿Saben que ahora el enemigo se está metiendo? Yo hace poco estaba viendo allí en las redes sociales que hay coritos que si lo pone un sacerdote
en música electrónica y queriendo confundir a la gente. Así es el enemigo va a querer confundir, pero veamos que Dios, a pesar de que el ánimo de muchos puede estar bajo, a pesar de que la gente no quiera oír, siempre Dios va a utilizar a personas. Veamos qué dice el versículo 5 de Samuel. Perdón, el 6 es. Versículo 6 dice: y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuélvete ya pues. Samuel no había, ¿qué dice ahí? Conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Qué estaba pasando? Bueno, y dice, Samuel aún no conocía a Dios. Pero ¿saben algo que me llama la atención de Samuel? Que él estaba cerca de la presencia de Dios. Es que él venía, como muchos hemos venido por muchos años, buscando a Dios, estando en la iglesia, y Dios a su tiempo nos ha permitido llegar a lugares que nosotros no nos imaginábamos. ¿Por qué? Porque hemos sido constantes. La constancia, hermano, trae mucha bendición. Y más cuando somos constantes en las cosas de Dios. Si usted busca a Dios, Él va a hablarle. Veamos adelante. Jehová, el 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me ha llamado? ¿Qué dice ahí? Entonces dice: entendió Elí que Jehová le estaba llamando al pueblo. Vean cuán importante es que nosotros como adultos guiemos a aquellos jóvenes a buscar y a ser obedientes a la palabra de Dios. Me encanta lo que dice después. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llama dirás: habla Jehová, porque tu siervo, ¿qué dice ahí? Oró. Un hermoso consejo que nos da esa persona. Nosotros como adultos debemos de guiar a aquellas personas, a aquellos jóvenes, a buscar, a reconocer la voz de Dios. En Juan capítulo 10, versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz. En Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero sin fe, dice, también es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? Bueno, que le busquemos, que nuestro oído esté atento a su palabra. No esperemos, hermano, pasar momentos difíciles, un momento de prueba, para ser obediente a la palabra de Dios. Miren, el que no viene a la iglesia no aprende. El viernes tuvimos, ¿verdad?, un precioso testimonio de un joven que Dios sigue haciendo grandes cosas en su vida. Dios tiene un propósito con nosotros diferente. Dios nos llama como Él quiere llamar. Pero no esperemos quizás en momentos difíciles para que nuestro oído esté atento a Él. Dejemos que Dios hable en nuestra vida. Busquemos Hebreos, por favor, 5:14. 5:14, Hebreos 5:14. Yo voy a la segunda parte de ese verso, ahí lo tienen también. Dice: oídos ejercitados en el discernimiento. Nosotros debemos de tener esos oídos prestos para escuchar esos consejos de Dios. ¿De dónde
vendrá mi socorro? Dice. Solamente de Él, en los momentos difíciles, Él está ahí. ¿Cómo nosotros vamos a reconocer la voz de Dios? ¿Cómo ustedes reconocen la voz de su hijo? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cómo conocer la voz de tu mamá? ¿Ya te es familiar? ¿Cuántos años tienes? Ya tienes más años, ¿verdad? Has estado escuchando día con día la voz de Dios. Has estado siempre atenta a la voz de perdón de tu mamá. ¿Ya la conoces? Ahí también estaba viendo. Yo no sé de los papás si tienen también este poderoso llamado por sus hijos. Si alguno de los padres le silban a sus hijos, hermano Roberto, usted, y su hijo conoce su silbido, aquí también hay bastantes padres, ese llamado de teléfono. Y miren los niños. Entonces dice que nosotros como hijos debemos de reconocer la voz de nuestro Padre Celestial que nos está llamando cada día. Pero ¿cómo yo la voy a reconocer? Bueno, a través de la relación, a través de conocerle cada día, a través de meditar en su palabra. Dice que estos dos hijos de Elí, ellos no conocían a Dios, porque saben algo. Elí estaba tan ocupado en su ministerio que se le había olvidado corregir a sus hijos. Hermano, debemos de tener cuidado con no darle la atención a nuestros hijos. Si nosotros no estamos guiando a nuestros hijos en los caminos de Dios, no espere buen futuro. No espere que las cosas marchen bien. Debemos de guiar. El final de estos dos hijos de Elí fue un final del cual no fue bueno. Dice que vino una batalla, una guerra, una invasión, y el pueblo de Israel estaba siendo derrotado, porque el Señor ya le había advertido a Elí a través de Samuel lo que iba a suceder. Vamos a ir más adelante. El tercer punto es: se necesitan guías aunque no sean perfectos. Samuel sabía que Elí no era un sacerdote perfecto, pero lo que me encanta de Samuel es que él no había puesto sus ojos en Elí. Él había puesto sus ojos en ¿quién? En Dios, en la presencia de Dios. Aún dice su palabra que él no le conocía. Imagino que él había escuchado de que la presencia de Dios estaba ahí, porque el acta del pacto estaba ahí. Él dijo: bueno, aquí voy a estar, aún no lo conozco, pero él me va a ir enseñando. Y así fue. Muchas veces nosotros cometemos el error, hermano, de poner la mirada en los hombres, poner la mirada en los líderes y poner la mirada en los pastores. Indudablemente hay pastores muy utilizados por Dios, pero hay pastores que también cometen errores. Hermanos, los que pasamos al frente no es que seamos perfectos. Quizás yo después voy a cometer algún error allá en la cancha, ¿verdad? No soy perfecto. No me vean a mí, vean a Dios. Busquen Gálatas, capítulo 1, versículo 10, versículo que siempre nos está utilizando, que dice que busquemos primeramente el favor de Dios y no el del sol. Porque si todavía nosotros agradamos a los hombres, estamos equivocados. Debemos de agradar a Dios. Deben de buscar cada uno de ustedes el favor de Dios y no el de los hombres, porque Dios indudablemente paga pero muy bien. Y el último punto, cuando Dios habla, hermano, muchas veces no nos gusta lo que Él nos va a decir. Veamos que Él dijo a Samuel. Versículo 9 de Samuel. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamaren dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue. Después Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras
muchas veces, Samuel, Samuel, entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová Dios dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, he aquí una oyere que unirá ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo ocultaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos, ¿qué dice ahí? Han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado, no los ha corregido. Por tanto, yo he jurado a la casa de Eli, que la iniquidad de la casa de Eli no será enviada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió la puerta de la casa de Jehová. Y Samuel, ¿qué dice ahí? Temía descubrir la visión a Elí. Llamándole pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel, respóndeme, heme aquí. Y le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego, dice, que no me la encubra. Así te haga Dios que aún te añada si me encubriere palabra de todo lo que habló contigo. Muchas veces, hermanos, cuando nosotros nos van a corregir o cuando nos van a llamar la atención, muchas veces nosotros nos molestamos. Pero en este caso, Elí le pidió de favor que no le mintiera, que no importaba lo que Dios podía hablar a través de Samuel, él iba a asumir las consecuencias. Nosotros sabemos que hemos cometido pecado, porque la palabra de Dios dice, por cuanto todo pecado está destituido de la gloria de Dios. Samuel sabía y había oído a través de muchas personas de Israel que sus hijos no estaban haciendo las cosas bien. ¿Cuál fue el error de Elí? No corregir a sus hijos. Hermanos, desde pequeños los niños tienen que ser corregidos, porque ya grandes cuesta y los golpes son duros. Yo, como Mateo, mi primer hijo, hasta quizás de la edad de 6, 7 años, nunca le voy a pegar. Y este año estaba comportándose un poquito más. Ay, me tocó dar un castigo. No lloró mucho él, yo fue el que lloré más. Pero hermano, qué importante es corregir a nuestros hijos aquí. Tenemos que corregir, porque las consecuencias son muy fuertes. Elí, indudablemente, después de todo eso que pasó, él se abraza feliz. Nosotros sabemos que son las cosas malas que estamos haciendo, que no son agradables delante de Dios. Hoy tenemos un buen tiempo para corregir. Dice en su palabra que Él tiene su oído a escuchar. Él quiere que nosotros le digamos, Señor, aquí estoy, perdóname, no soy perfecto, cometo errores, hago las cosas malas, pero por favor, ten misericordia. Estamos destituidos de su palabra, de la gloria de Dios. Y aún así dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Él envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Él ya lo pagó todo. Él solamente está llamando su atención a que usted se regrese. No seamos como el pueblo de Israel, que una y otra vez volvió a hacer lo malo delante de Dios. El tiempo de Dios, decía por ahí, se está cortando. Los tiempos, cada día Dios está a la puerta. Él quiere, hermanos, que nosotros nos arrepentamos. Un padre estaba en la sala de su casa y el padre estaba llamándole a su hijo que estaba en el lugar.
le gritaba, Samuel, Samuel. El niño estaba en su cuarto con la TV encendida, con su audífono y el teléfono en modo avión. El papá le seguía gritando y él no escuchaba porque los ruidos que estaban en su mente eran totalmente diferentes. Dios así nos está llamando. Está en el cielo diciendo, Wilber, aquí estoy, Alonso, aquí estoy. Pero nosotros estamos tan enfocados en lo que ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a comprar mañana? ¿Qué voy a tener mañana? ¿Qué trabajo? Y se nos olvida que Dios te está llamando. Dice su palabra, la ama a mí y yo. Si nosotros sabemos eso, ¿por qué no le buscamos? ¿Por qué no le amamos? Cada uno de nosotros sabrá la relación que quiere tener con ese gran Dios. Oramos. Bendito Dios, buen Padre, Señor, gracias. Gracias por su amor, gracias por su misericordia, gracias por su paciencia, Padre. Gracias porque hasta el día de hoy tu palabra sigue puesta en nuestra vida. Sin esa tarde, Señor amado, todavía hay alguien que se está haciendo, Señor, el fenómeno que ha escuchado. No permite que tú entres a su vida. Tienes una buena oportunidad en esta tarde. Joven, amigo, hoy es un buen momento para escuchar la voz de Dios, no lo que yo podría haber dicho, sino esa relación con Dios. Habrá alguien en esta tarde que quiera recibir a Jesús como único y suficiente Salvador personal. Ahí donde está, levante su mano, alguien va a hacer una oración. Habrá alguien en esta tarde. Habrá alguien que diga, Señor, aquí estoy. Señor, si todos los que estamos aquí somos tus hijos, gracias. Si no, danos una nueva oportunidad. Todos se lo pedimos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu